Vamos a arrancar hoy con la parte de esta intro a Power BI. Entendamos que es sencillo, que eh, es para que entiendan esta parte que pedían parte o una etapa más práctica. Bueno, se han hecho los que pudieron bajar la aplicación y las tablas, lo pueden seguir, si no tranquilo, porque después va a quedar grabado para que sigan los pasos, pero bueno, hoy Yago nos va a contar de la intro que hizo la semana pasada, bueno, cómo se puede aplicar en una tabla, armar un tablero Power BI. Si lo seguimos, bueno, si pueden seguirlo, tranquilo, pero la idea es que después ustedes, y si alguno quiere, después se arma un tablero o tiene ganas que lo veamos, bueno, vamos a estar con Yago porque uno de los chicos, no sé quién me decía que él tenía después de armar el tablero y que se lo revisemos y nos va a contar la historia de ese tablero. Así que de que tenga ganas de armar un tablero después, bienvenido. Y bueno, coordinamos con Yago y nos cuentan a ver cómo le fue. Ahora, bueno, él nos va a contar esto de las fases que pasó y, y bueno, y que los que puedan llevarse ahora, sino bueno, después que termine un tablero y nos cuentan cómo le fue con Power BI, que de alguna manera es una de las herramientas que más se está utilizando para hacer visualizaciones. Así que bueno, Yago, muchas gracias por estar de Bueno, nuevo y te dejo todo tuyo el público. buenísimo Mati. Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Ahí como mencionó Mati, la idea es poner un poco en práctica lo que vimos la clase pasada, que eran nociones básicas de modelado de datos y ya trabajando en la herramienta Power BI, ¿sí? Ahí les voy a compartir pantalla. Me confirman cuando vean. Bien. Bueno, la idea era los que pudieran ir descargando el programa de Power BI Desktop y los datos que dejamos ahí en un link de Drive para que puedan ir siguiendo la clase. Si no, va a quedar grabada, queda el video subido y lo pueden repetir ahí cuantas veces quieran a su tiempo también, no hay ningún problema. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar cuando abrimos Power BI va a ser esta ventana de inicio. Vamos a apretar acá en informe en blanco. Y ya nos va a dirigir a esta. Esperen que quiero ver si puedo ocultar ahí la barrita esta. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Nos va, como les mencioné la otra vez, Power BI sin datos no podemos hacer nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser importar datos, ¿sí? Acá tenemos algunos accesos directos para hacerlo de manera más rápida, pero lo normal sería ir acá en esta primer parte. Nos vamos a obtener datos. Y como sabemos que, bueno, vamos a poner más directamente para ver todas las opciones que hay. Ya sabemos que tenemos libros de Excel, sí, el formato que tenemos, ya lo vimos un poco la clase pasada, que hay toda esta cantidad de conectores de datos diferentes de los que podemos extraer estas tablas para trabajar en Power BI. Vamos a ir a libro de Excel, damos a conectar. Y vamos a ir, bueno, tienen que cada uno buscar en donde tengan guardados las tablas, ¿sí? Ustedes las han descargado de Google Drive y las han guardado en alguna ubicación de su computadora, tendrían que encontrarlas. Yo voy a ir a datos y vamos a importar la primer tabla. Fíjense que no podemos marcar más de una. Vamos a importar la primera, que es esta tabla de clientes, y después vamos a seguir con el resto. Hay cualquier duda, pregunta, lo que sea, me frenan, está el micrófono abierto, obviamente, la idea es que sean un poco dinámicos, seguramente voy a hablar más yo, pero pregunten, no hay ningún problema con eso. Bueno, acá nos dice que nos trae este archivo de cliente, este archivo Excel de cliente, y nos da para elegir esta sección de datos, ¿sí? Acá nos da una vista previa de los datos, que tenemos ID de cliente, ID de geografía, bueno, una cantidad de columnas o campos que trae esta tabla de clientes. Le vamos a dar en transformar datos, ¿sí?
le podríamos dar a cargar, pero como tenemos que ingestar varias tablas más, vamos a ir a transformar datos. Bien, ahí me traigo. Bueno, cuando ustedes dan clic en transformar datos, se les va a abrir esta ventana nueva que fíjense que se llama editor de Power Query, ¿sí? Y ahí, al ingestar la tabla de clientes, ya les crea varios pasos. Acá dentro de Power Query a la derecha van a tener todos los pasos que está realizando, que son estas transformaciones que estamos haciendo a esta tabla. Si lo ven en detalle, lo que hace es ir a buscar un archivo de Excel. Ahí, dentro de ese archivo de Excel, busca la hoja que se llama cliente. Fíjense que cuando trae la hoja de clientes, el encabezado de las columnas está en la primer fila. Ahí le hace un paso que promueve los encabezados para que queden esto en la primer fila y detecta automáticamente el tipo. Fíjense acá, hasta este paso todos tienen como tipo indefinido, ¿sí? No tienen ningún tipo especial de dato. Fíjense que esto es una fecha, estos son números, estos son textos, tienen todos el mismo símbolo y automáticamente nos detecta en base a los valores y Power BI nos da em, un tipo de datos, ¿sí? Para cada columna. Fíjense que esto después se puede cambiar, no hay ningún problema. Si yo quiero que un número me lo tome como texto, puedo ir acá, hago clic a este iconito y le puedo cambiar el tipo de datos, ¿sí? Pero bueno, vamos a aprovechar que nos ha dado una ayuda ahí Power BI y lo vamos a dejar así. Vamos a ingestar ahora el resto de tablas para poder armar nuestro modelo. Entonces vamos ahí. No hace falta que vayamos a esta ventana de Power BI a obtener datos. Ya dentro de Power Query podemos traernos todas las tablas que necesitemos, ¿sí? Vamos a traer otro libro de Excel que va a ser el- esta tabla de fechas. Que esta tabla de fecha es una que se le llaman tablas calendario. Está buenísimo que ya lo traigamos. Si no, por lo general, cuando uno tiene algunos datos para analizar, no cuenta con una tabla calendario, que ahí lo pueden googlear. Pueden buscar como cómo construir tabla calendario en Power BI y les va a salir ahí una fórmula de DAX o para hacerlo acá dentro de Power Query. Es como una especie de maestro de fecha, ¿sí? Es una tabla de dimensiones de fecha. También la vamos a cargar. Bien, ahí tenemos nuestra tabla de fecha. Fíjense que acá nos permite hacer una cierta búsqueda de los datos, un análisis exploratorio de los datos, pero bueno, tengamos en cuenta que Power Query es principalmente para el proceso este de ETL, que es la extracción, transformación y carga de los datos. Vamos a seguir trayendo el resto, productos, seleccionamos acá. También fíjense que nos sugiere una tabla dentro de Excel, como que Power BI detecta que hay una tabla, como en formato tabla, y podemos traerlo acá, pero vamos a ir acá a este método tradicional, ¿sí? Bien, importamos la tabla de productos, vamos a la que sigue, territorio, perfecto, y finalmente a la última que nos falta, que es la tabla de ventas. Bien, vamos con la tabla de ventas y la traemos. ¿Alguien se anima a decir de todas estas tablas cuál va a ser la tabla de hechos y cuáles van a ser las dimensiones? Pero bueno, ¿cuál va a ser la tabla de hechos acá?
los clientes. No, recuerden que la tabla de hechos dijimos que son eventos que pueden tener ID repetidas, ¿sí? O que, por ejemplo, para una misma fecha van a haber muchos eventos. Entonces, los clientes van a ser nuestro listado de clientes o nuestro maestro de clientes, por ejemplo. Lo mismo con Las los ventas. productos, De las Las ventas. 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 Perfecto, ahí si quieren después tener a mano no, no tienen la presentación, creo, de la clase pasada, después la podemos acercar sin problema para que no tengan que ver el video. Pero bueno. Ahí la tabla de ventas entonces va a ser nuestra tabla de hechos. Si quieren, es una buena práctica ponerle una F de facts o podemos ponerle H venta para saber qué es la tabla de hechos. Y a las otras les ponemos una D adelante. Entonces a la hora de armar nuestro modelo, esto nos puede ayudar ya a identificarlo claramente, ¿sí? Vamos a hacer este cambio en el nombre de todas las tablas. Bueno, ahí una está tardando un poquito más. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos identificado entonces a priori cuál es nuestra tabla de hechos y nuestras dimensiones. Vamos a repasar si tienen buena pinta las tablas, ¿sí? En el sentido de que no tengan valores nulos, no tengan valores duplicados. Fíjense que acá, esta barrita verde que tiene Power BI arriba, nos indica la cantidad de valores no nulos, ¿sí? Si uno se A ver si uno posiciona el mouse. Ah, no se abre ahora, pero bueno. Esta que está cargado al 100 significa que no tiene valores nulos. ¿Sí? La tabla de cliente entonces tiene buena pinta. La tabla de fecha también no tiene valores nulos. La tabla de productos, fíjense que acá tenemos un porcentaje. Ahí está, ahí se cargó lo que les decía. Ven que hay 607 registros válidos y 392 registros vacíos. Incluso me da una sugerencia acá de quitar vacíos. Lo que queremos en nuestras tablas de dimensiones es que no tengan valores repetidos ni nulos. Y fíjense que ya tenemos valores nulos. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente quitar estos valores nulos. ¿Cómo lo hacemos? Una de las maneras, por ejemplo, acá arriba tenemos esta opción de quitar filas y podemos ir a quitar filas en blanco. O otra opción es, podemos filtrar el ID de producto, destildamos los que sean nulos y nos va a dejar solamente aquellas filas que tengan un número en el campo este de ID de producto, ¿sí? Fíjense que al hacer este cambio me creó un paso acá en la lista de pasos o transformaciones que se le van a aplicar a la tabla, ¿sí? Así que bueno, ahí ya vemos que el campo este de ID de producto está completo, estaríamos bien. Nos vamos a la de territorio. Tenemos el mismo caso, ¿sí? Incluso fíjense que entre medio hay filas en blanco. Entonces hacemos lo mismo, filtramos los valores nulos y ya nos queda una tabla que a simple vista se ve bien. La tabla de hechos está también, tiene buena pinta. Ahí vamos a proceder a apretar acá en cerrar y aplicar. Que esta sería la parte de la L del ETL, que es de load, de cargar los datos al modelo. Ahí, fíjense que ahí está ya procesando, está cargando todas las tablas al modelo. ¿Se acuerdan que en la charla pasada hablamos de que hay dos formas de conectarse a los datos? Una es con consulta directa o esta Direct Query y la otra es cargando los datos al modelo. En nuestro caso vamos a usar el método este de cargar los datos al modelo. Van a ver que cuando ustedes trabajen sobre este archivo, va a crecer el peso. Ven, acá incluso nos dan el peso de cada tabla. 2 MB, la tabla de venta lógicamente va a ser más grande y ya van a estar incluidas dentro de nuestro archivo, ¿sí? Perfecto, ya tengo datos. ¿Qué podemos ver? Acá a la derecha tenemos ahora las tablas, ¿sí? Que podemos desplegar
y vemos todos los campos que trae cada tabla, ¿sí? Pero lo bueno acá es en la parte izquierda tenemos distintos tipos de vistas. La primera es la vista del informe. Acá vamos a armar nuestro reporte o nuestro dashboard. Esta es la vista de tablas que nos sirven para hacer un vistazo a los datos, ¿sí? No es más que para eso. Acá no se puede hacer nada, no se puede hacer ninguna transformación. Es solamente para ver las tablas. Y tenemos, por último, la vista de modelo, que acá es lo valioso donde vamos a ir a la parte del modelado, ¿sí? Entonces, si intentamos hacer este modelo en estrella, vamos a buscar nuestra columna, nuestra tabla de hechos, ¿sí? Y fíjense que ya lo que les comenté la última vez, Power BI me detecta algunas relaciones y ya me une tablas entre sí. Fíjense que acá, si hago doble clic en la flecha, me dice que unió la tabla ventas por el campo ID de producto con la tabla productos con el campo ID de producto. Esto, ¿cómo es la relación? La cardinalidad es de muchos a uno, porque en la tabla de ventas va a estar repetido el mismo producto en muchas líneas, mientras que en la tabla de productos tiene valores únicos, ¿sí? Y acá en la dirección de filtro nos permite elegir en un solo sentido o en dos sentidos. Lo vamos a dejar ahí en un solo sentido. Lo mismo con la tabla de clientes, ya me detectó una relación acá en el ID de cliente. Fíjense que también si me paro acá sobre la flecha se sombrean los dos campos que están uniendo. La tabla de fecha y la tabla de territorio no me las detectó automáticamente las relaciones. Ahora vamos a unirla nosotros. Fíjense que voy a hacer un poquito de zoom. En la tabla de ventas tenemos varias fechas, fecha de entrega, fecha de orden, fecha de vencimiento. Yo creo que la fecha más relevante que tenemos acá va a ser la fecha de la orden, que viene siendo la fecha de la venta en que se produjo la venta. Entonces vamos a unir, arrastramos esta ID fecha hasta el campo fecha orden y ya nos abre esta ventana en donde nos dice que estamos uniendo. Estamos uniendo la tabla de fecha en el campo. Ah, fíjense una cosa. ID fecha con fecha orden. Fíjense qué distintos que se ven. Vamos a ver si hay. Fíjense este campo. Fecha de orden y ID fecha orden. Acá sí ya se van a unir correctamente. Podríamos haber unido quizás. Ah, no, acá no tenemos fecha. Sí, podríamos haber unido fecha con fecha orden sin problema, pero bueno, está mejor este formato numérico. Gasta menos memoria al procesarlo en Power BI cuando trabaja con números que cuando trabaja con campos de fecha, ¿sí? Bueno, la cardinalidad va a ser de uno a muchos en un solo sentido. Perfecto, ya tenemos esta relación. Y ahora nos faltaría el territorio. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir el ID de territorio, fíjense que está acá, con el ID de territorio de la tabla de ventas. Bien, establecemos la relación. Y fíjense, nos sale una advertencia acá. No puedo hacer más zoom, lamentablemente, pero bueno, espero que lo puedan leer. Nos sale una alerta que dice, esta relación tiene una cardinalidad de muchos a muchos. Esto solo debe usarse si se espera que ninguna columna, ID de territorio o ID de territorio, contenga valores únicos y que se entienda el comportamiento de las relaciones de muchos a muchos. Bueno. Dijimos que las tablas de dimensiones van a tener valores únicos y acá me está diciendo que ID de territorio no tiene valores únicos justamente. Y yo lo que quiero es una relación de uno a muchos y no me deja, ¿sí? Si yo quiero de uno a muchos, me sale otra alerta y no me deja guardar porque dice que en ID territorio de la tabla territorio hay un valor duplicado
que es 8, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ver la tabla de territorio, que le dimos un vistazo muy por arriba, vemos que en ID está repetido el campo este de ID territorio 8 que corresponde al país Alemania, ¿sí? ¿Qué hacemos para eliminar valores duplicados? Nos vamos a Power Query. ¿Cómo abrimos Power Query? Hacemos clic en estos puntitos en la tabla de territorio y nos vamos a editar consulta. Bien, acá se va a abrir nuevamente el editor este de Power Query. Vamos a la tabla de territorio y nos vamos a esta opción que dice quitar filas. Y fíjense que acá tenemos una opción directamente de quitar duplicados, ¿sí? Apretamos acá, se crea un paso y ya tengo un solo registro para el campo de Alemania, que es el ID número 8. Perfecto, ya tenemos nuestra tabla corregida, damos ahí en cargar y cerrar. Fíjense que ahí en lo que carga la fila ya se borró este registro de Alemania y ahora vamos a poder unir estas dos tablas, crear esta relación de uno a muchos sin ningún problema, ¿sí? Perfecto. Bueno, ya tenemos nuestro modelo creado y aparentemente funcionando. Ahora nos restaría ir a crear las visualizaciones o objetos de datos y los cálculos, que los cálculos dijimos que forman parte del modelo de datos, pero bueno, primero tenemos que entender qué preguntas quiere responder el negocio antes de ir a crear cualquier cálculo, ¿sí? Una vez que está creado el modelo, nos vamos a la vista de informes justamente y eh, lo ideal en realidad cuando uno está desarrollando en la práctica tableros de Power BI, lo importante es el negocio, conocer el negocio, entender qué está haciendo falta, qué información puede ser valiosa y a partir de ahí em, empezar a desarrollar el tablero. No desarrollar un tablero por desarrollarlo para ver después quién quizás lo usa o le sirve la información, la verdad es que no tiene ningún sentido. Entonces vamos a plantear algunas preguntas iniciales que quiere responder el negocio, como por ejemplo, cómo han evolucionado las ventas a lo largo del tiempo o qué participación en las ventas tenemos por países y por categoría de producto, ¿sí? Si nos damos un vistazo ahí a la tabla de productos, bueno, es bastante extensa, pero tenemos campos, los podemos ver acá si no más fácil, que dicen descripción de producto, descripción de categoría, descripción de subcategoría. Entonces el negocio puede querer saber qué participación hay por categoría de productos. Y, por ejemplo, cuáles son los 10 productos más vendidos en importe, digamos. ¿Cuáles son los 10 productos que me representan una gran parte de mis ventas? Algo que hubiera estado bueno que aclare desde el principio, este modelo de datos corresponde a una empresa que se dedica a vender bicicletas y accesorios, ¿sí? Es un modelo de datos que de muestra que provee Microsoft, quizá lo encuentran por ahí, se llama AdventureWorks, pero bueno, la verdad que está muy bueno, es bastante completo y sirve para esta primer práctica en Power BI. Entonces, ya tenemos nuestras tablas ingestadas, nuestro modelo funcionando y queremos responder estas preguntas de evolución de ventas, ventas por país y categoría y principales productos vendidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que nombramos en la clase pasada que lo más habitual es crear estos KPI o indicadores clave en la parte superior y de ahí vamos avanzando con información más general hasta ir a información más detallada? Entonces vamos a hacer eso. Empezaremos por crear unas tarjetitas que nos digan cuánta he vendido en dinero, cuánto he vendido en unidades. Si nos vamos a ver que en la tabla de ventas tenemos algunos campos valiosos como precio unitario, monto de venta, cantidad, costo unitario, costo total. Entonces, si tenemos costo y tenemos venta,
un precio de venta, podemos llegar a calcular un margen de ganancia, que me imagino que es algo importante que puede querer saber el negocio. Entonces, ¿qué hacemos para crear estos primeros KPI o indicadores? Vamos a usar un objeto visual que se llama tarjeta, ¿sí? Que sirve para mostrar un solo valor. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Las ventas, monto de ventas, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para mostrar el monto de venta? Una opción es usar las medidas implícitas que se llaman, que ya las calcula Power BI. Nos vamos a buscar el campo de venta total, ¿sí? Que es este, y lo arrastramos a el campo de la tarjeta, ¿sí? Fíjense que acá ya me trae un valor, 29,36 millones de venta, no sabemos ni en qué fecha ni nada. Esto es la suma de la columna de ventas de la tabla de ventas completa, sin ningún tipo de filtro o agrupación. La verdad es que podemos usar estas medidas implícitas, pero si yo ahora, por ejemplo, vamos a hacer así, vamos a tener una de ventas, vamos a tener una de costo, por ejemplo, costo total. Vamos a que acá tenemos una tarjeta en blanco, le asignamos el costo total y si yo quiero tener las ganancias, por ejemplo, ya tengo que empezar a hacer los cálculos. ¿Y cómo hago el cálculo? Creando medidas. Y para que sea más ordenado y que sea más mantenible el reporte, vamos a crear una tabla de medidas que adentro de esa tabla van a estar todas nuestras medidas, ¿sí? ¿Cómo creamos una tabla de medidas? Nos vamos a modelado, nueva tabla y creamos una tabla vacía, ¿sí? Porque lo que queremos es simplemente agrupar todos los cálculos que vamos a hacer. ¿Cómo se crea una tabla vacía? Creamos una tabla con un solo valor. Por ejemplo, así, entre llaves, medida igual a 1. Y creamos nuestra tabla de medidas. Que fíjense que no tiene nada, no tiene ningún valor, está vacía. Si nos vamos a la vista de tabla, cuando vamos a la tabla de medidas, nos muestra un valor que es 1. Pero en realidad no nos importa ese 1, sino que ahora acá adentro podemos crear nuevas medidas, ¿sí? Entonces nos vamos a crear una nueva medida que va a ser la suma de ventas totales. Entonces, esto es como en Excel, ¿sí? Usamos una fórmula, pero acá ya estamos como creando variables, si se quiere, lo que sean más de la programación. Cuando creamos medidas, estamos creando variables que vamos a poder usar a lo largo del reporte. Le vamos a llamar total ventas. Esto es arbitrario, ¿sí? Es la nomenclatura que el negocio está acostumbrado a usar. ¿Y qué va a ser el total ventas? Va a ser esta función sum de el campo. Fíjense que nos va sugiriendo cosas. Nosotros escribimos ventas y nos deja elegir acá todas las columnas disponibles que tengan la palabra venta adentro. Entonces, la suma de ventas totales va a ser igual al total de las ventas, ¿sí? No tiene ningún secreto. Fíjense una cosa, acá voy a duplicar esta tarjeta, ¿sí? Control C, Control V, y ahora en vez de mostrar esta medida implícita, que acá me dice suma de ventas totales, le vamos a arrastrar esta medida que acabamos de crear, y como ven el valor es el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir acá a crear otras medidas importantes. Agarramos la tabla de medidas, los tres puntitos, nueva medida, y nos vamos a ir al total del costo, por ejemplo, total costo, igual a la suma de costo total, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el costo por producto y las columnas de costo dentro de la tabla de ventas. Por eso es tan importante a veces la nomenclatura, ¿ya? Si yo sé que voy a sumar el costo de algo, lo voy a querer sumar de la tabla de hecho. Entonces busco H ventas, costo total, listo, ya tengo mi medida de costo entonces. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a
mostrar el costo. Esta la vamos a borrar por el momento. ¿Y qué otra cosa podemos querer saber? Unidades vendidas, por ejemplo. Vamos a crear una nueva medida de unidades, eh, total unidades, podemos ponerle, total unidades, que va a ser igual a la suma de cantidad, se llamaba. Fíjense que acá hay unos campos en la columna de cliente, H ventas, cantidad ordenada. Perfecto. Esto me va a decir las unidades vendidas. Y acá puedo, fíjense que lo he copiado y pegado, pero puedo insertar una nueva tarjeta y le asigno la medida de total unidades, por ejemplo. 60.000 unidades vendidas. Bien. ¿Qué otra cosa podemos querer calcular? El margen de ganancia, ¿sí? Que es algo importante quizás que queramos responder. Creamos una nueva medida. Fíjense que hasta ahora solamente hemos estado trabajando en el modelo. Margen de ganancia porcentual, ¿sí? Que ¿cómo se calcula? Si, uy, no encuentro el igual, ahora sí. El margen de ganancia lo podemos entender como la diferencia entre las ventas y el costo, ¿sí? Dividido el total de ventas, si se quiere. Esa es una de las formas de definir el margen. Entonces, ¿cómo hacemos divisiones en Power BI? Con una función que se llama divide, ¿sí? ¿Qué va a ir en el numerador? Va a ir la resta de las ventas y de los costos, ¿sí? Que sería venta menos costo, sería la ganancia, dividido las ventas, ese va a ser el margen. Lo bueno es que acá ya podemos usar las medidas que creamos antes. Entonces ponemos total ventas menos total costo, eso va a ser la ganancia, ¿sí? Dividido el total ventas y esta ya va a ser mi margen de ganancia porcentual. Perfecto, ya tenemos el margen de ganancia. Si, bueno, ahí vamos a ordenar después un poco esto. Acá tengo mi tarjeta. Fíjense que si le asigno el margen de ganancia, me muestra 0,41. ¿Cómo hago para mostrarlo en porcentaje? Me hago clic en la medida y acá me da para elegir el formato, ¿sí? Entonces, le vamos a aplicar un formato tiene una lista de cantidad de formatos que se pueden aplicar. Vamos a mostrarlo en porcentaje y con un dígito si quieren en los decimales. A lo mejor dos dígitos en decimales mucho, lo definen el usuario ahí. Bien, em, ¿qué otra cosa podemos calcular? Si queremos saber sobre el nivel de servicio, por ejemplo, podemos calcular el tiempo promedio entre pedidos. Si nos vamos a la tabla de ventas, tenemos dos campos de fecha importantes, que es fecha de la orden y fecha de entrega. Pero no tenemos un campo eh, si queremos calcular el tiempo promedio de entrega, tendríamos que calcular primero el tiempo de cada pedido y después el promedio. ¿Qué vamos a hacer entonces? En lugar de crear una medida, vamos a crear una columna calculada dentro de la tabla de ventas, ¿sí? Que sea la resta entre la fecha de entrega y la fecha de recepción de la orden, ¿sí? Entonces, fíjense que hacemos clic siempre en los tres puntitos, por ejemplo, en nuestra tabla de hechos, y en lugar de nueva medida vamos a ir a nueva columna. Y le vamos a llamar tiempo de entrega, o sí, tiempo de entrega, está bien. Tiempo de entrega, y usamos una función de Power BI que se llama dateDiff, que es como diferencia de fecha, ¿sí? DateDiff. Entonces acá le da una ayuda siempre en la función. Devuelve el número de unidades entre dos fechas de entrada.
Bueno, ¿cuál va a ser? Dijimos que era fecha de la orden y la otra era fecha de entrega. Y nos da un tercer parámetro si queremos que esta diferencia se muestre en día, hora, minuto. Yo creo que días está bien para. Bien, tenemos nuestra columna ahora de tiempos de entrega, pero ahora queremos crear el promedio de los tiempos de entrega. Entonces nos vamos a crear una nueva medida de tiempos, tiempo, entrega, promedio, ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Va a ser este average de la columna que acabamos de crear, tiempo de entrega, ¿sí? Perfecto. Y ahora ya tenemos nuestro tiempo de entrega. Vamos a duplicar esto y ya vamos a poder mostrar entonces tiempo de entrega promedio, 7 días al parecer es. Si no nos gusta estos dos decimales, siempre podemos ir acá a cambiar el formato, lo ponemos como número, cero decimales, porque no tiene mucho sentido quizás ponerle decimales, o podemos ponerle uno si se quiere, si va a ser un indicador de tiempo de entrega. Bien, ya tenemos bastantes indicadores que le pueden servir al negocio. El tema es que no tenemos lugar para mostrar más nada. ¿Sí? Acá se pueden achicar desde acá las tarjetas, ¿sí? Arrastrando desde estas flechitas. Y también en el campo en cada objeto visual hay como tres partes. Esta primera que es donde le asignamos los datos al objeto visual. Esto queda fijo y lo vemos siempre, a veces molesta un poco, pero bueno. Si yo selecciono esta tarjeta, me está diciendo, tenés una tarjeta con estos datos asignados y acá ya lo podés configurar, ¿sí? Podemos cambiar el tamaño de el valor de globo, ¿sí? Vamos a probar ahí en 30. Podemos cambiar el tamaño de la etiqueta de esto total costo. No sé, probemos 14. Y en la parte de general también podemos cambiar el tamaño de la tarjeta en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá este tamaño de tarjeta y de letra me gustó. Le copio el formato a esta, por ejemplo, y a las otras, y las vamos a ir achicando y ubicando. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos esto, vamos a ir a copiarle el formato. Y acá creo que hay otra escondida también. Bien, ya tenemos ahí nuestro KPI que se ven un poco mejor. Después nos vamos a preocupar por la parte del diseño, que se vea todo bien en nuestro reporte, ¿sí? Bueno, tenemos algunos indicadores que la verdad que pueden ser valiosos, eh, pero todavía tenemos que responder las preguntas iniciales que eran cómo evolucionaron las ventas en los años, participación por país en categoría y los 10 principales productos. Si quiero ver evolución de ventas o evolución de lo que sea o alguna variable a lo largo del tiempo, lo ideal va a ser un gráfico de línea, ¿sí? Si tenemos dudas, siempre podemos consultar eso tipo machetes o hojas de ayuda de qué gráfico es mejor para cada tipo de dato. Entonces, bueno, vamos a mostrar un gráfico de línea en donde queremos mostrar las ventas en función del tiempo, ¿sí? Fíjense que al tener este gráfico, tenemos para elegir. No sé si yo agrando, ustedes pueden ver ahí un poco más grande. No, solo se agranda acá. Estas letras se ven igual, creo. Bueno, espero que lo puedan ver. Acá sale eje X, eje Y secundario, todas las opciones que tenemos para agregarle campo. Yo lo que quiero ver es tiempo en el eje X y ventas en el eje Y. Entonces vamos por ejemplo, en el eje Y le ponemos el total de las ventas. Tengo un solo valor porque el total de las ventas, y si uno se queda ahí parado, muestra que son estos 29 millones que ya sabemos. Pero si yo lo quiero a lo largo del tiempo, me voy a ir a la tabla de fechas y, por ejemplo, quiero ver la evolución anual.
Acá, bueno, fíjense que tienen unos números raros, pero es esta. El campo de año va a ser unos nombres por ahí no tan intuitivos, pero el campo de año va a ser este. Entonces ahí tenemos la evolución de las ventas anuales. Y si quisiera ver las ventas mensuales, por ejemplo, le podría agregar acá el campo de mes a continuación de los años. Fíjense que podemos tener más de un valor en el eje, pero tengo un problema, lo muestra todo desordenado, ¿sí? Entonces nos vamos a ir acá a los puntitos, ordenar eje, me lo está ordenando por venta de mayor a menor. Lo que queremos ordenarlo es de forma ascendente por la fecha, lógicamente, sí, es la manera de ordenarlo. Entonces, bueno, ahí tenemos la evolución mensual entre los años 2010, entre diciembre de 2010 y enero del 2014, aparentemente. Pero la verdad que no se ve muy bien. Lo bueno es que acá tenemos estas flechitas que nos permiten avanzar o bajar en el análisis entre año y mes. Entonces, por ejemplo, si aprieto la flechita esta de resumir, veo por año. Si aprieto esta flecha de acá, veo por mes, pero sumando todos los años. Acá va a tener, esto puede servir para un análisis de meses, ¿sí? Quiero ver en qué mes vendo mal, en todos los enero, en todos los febrero. Ah, un detalle, fíjense que acá está ordenado alfabéticamente el eje de fecha. Para cambiar el orden de esto, tenemos que ir a la tabla de fechas. Ese campo que estamos mostrando era el descripción de mes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que descripción de mes, por defecto Power BI lo va a ordenar alfabéticamente, lo queremos ordenar por el número de mes. Entonces, hacemos clic en la descripción y lo ordenamos por número de mes. Bien, y eso es todo. Ahora volvemos a nuestro gráfico y fíjense que ya está ordenado ahí de enero a diciembre. Bueno, perfecto. Entonces, pero como les dije, esto estamos viendo la suma de todos los eneros de todos los años. Después, ¿cómo podemos hacer para filtrar por año? Vamos a agregar una sección de filtro, ¿sí? Para que el usuario pueda elegir y filtrar los datos. Pero bueno, mientras lo vamos a mostrar por año, fíjense que acá lo vemos por mes y si de año apretamos esta otra flecha, tenemos por año y mes. Entonces acá sería una evolución mensual de las ventas. Fíjense que en enero cae porque quizás están incompletos los datos, ¿sí? No tiene mucho sentido comparar este dato de enero con este diciembre porque esto es un mes completo y este no. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por año entonces y vamos a, por ejemplo, ver la participación por categoría de producto en las ventas. ¿Qué vamos a hacer? Una, Primero tenemos que saber cuántas categorías hay, ¿sí? Entonces, si nos vamos acá a la vista de tablas, esta vista de tablas sirve mucho para hacer algún análisis descriptivo ahí de los datos. Cuando uno conoce el negocio es mucho más fácil, ahora lamentablemente no lo conocemos, entonces no sabemos cuántas categorías hay. Me voy a productos, me voy a categoría de producto, que se llamaba descripción de categoría. Y fíjense que tengo accesorios, bicicletas, componentes, desconocidos y prendas. Bueno, son cuatro categorías. Se puede llegar a ver bien en un diagrama de estos de anillos o de donas, como se llaman, o en un gráfico de barras también se puede ver bien esta participación. Pero bueno, como son porcentajes de participación de las categorías en las ventas, lo vamos a dejar ahí en este gráfico de anillos. ¿Y qué queremos ver? Bueno, siempre las ventas, total de ventas, lo arrastramos al valores y leyenda viene siendo la categoría de producto. Entonces, vamos a buscar en producto, descripción de categoría y ya tenemos acá graficada la participación en las ventas de las bicicletas, que obviamente es el producto más caro y que más venden, accesorios y prendas.
que tienen una participación muy pequeña. Fíjense que a lo largo de estos años, de los 29 millones, 28 han sido por bicicletas, 96% de las ventas y el resto de accesorios y prendas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otra pregunta ahí que nos estaba pidiendo el negocio respondida o resuelta. ¿Qué más nos habían pedido? La participación por países. Entonces, si estos son una categoría de países y quiero ver las ventas, es una buena idea un gráfico de columnas, ¿sí? Vamos a ir a un gráfico de columnas. En el eje X queremos ver países, entonces nos vamos a esta dimensión territorio, al campo de país, lo arrastramos al eje X y en el eje Y queremos ver las ventas. Perfecto, y ahí ya tenemos las ventas por país en un minuto ahí graficado. Fíjense en una cosa, que estas medidas de total ventas, esto es lo que más cuesta por ahí cuando uno agarra Power BI y no en Excel, que uno tiene más trabajo sobre la celda o sobre el dato individual. Y acá, lo que estamos haciendo acá es haciendo esta función sumando todas las ventas para Estados Unidos, para cuando la categoría es Estados Unidos. Estamos sumando esta venta para cuando, perdón, cuando el país es Estados Unidos. Estamos haciendo esta misma suma para la categoría bicicleta o esta misma suma para el año 2012. Entonces, cada uno de estos campos, los años, los países, las categorías, son una especie de filtros que suceden dentro del gráfico para hacer este mismo cálculo, ¿sí? Entonces ese es el salto que a veces más cuesta dar, pero bueno, hay que acostumbrarse y ya rápido uno lo aprende a pensar de esa manera. Fíjense, si queremos, podemos ponerle las categorías como leyendas acá, que es algo que al parecer es importante. Entonces, descripción de categoría lo arrastro a la leyenda y tenemos la participación de las ventas por país y por accesorios, bicicleta y prenda. Fíjense que es casi el 100% de bicicleta, lo estamos viendo acá también. Pero bueno, podemos llegar a querer ver por países. Si quieren, podemos probar en lugar de graficar el monto vendido, podemos graficar las unidades vendidas. Quizá ahí hace más sentido. Bueno, por lo menos el gráfico se ve mejor en unidades, ¿sí? Acá lo importante es que respondamos lo que queremos, no que el gráfico se vea bien, pero bueno, si se quiere de paso para usarla, porque no la hemos usado más que en esta tarjeta, usamos acá las unidades vendidas por país y por categoría de producto. Fíjense que acá se ve, bueno, primero entendemos que Estados Unidos se lleva un porcentaje enorme de las ventas, seguido por Australia, y vemos que está repartido, al menos entre países, siempre va. Ah, fíjense algo importante acá. En unidades ya no son las bicicletas lo que más se venden, sino los accesorios, lo cual tiene sentido también, ¿sí? Bueno, dejamos este gráfico ahí si quieren y nos vamos ahora a responder de cuáles son los 10 principales productos por el monto vendido. Acá también vamos a tener un campo categórico, ¿sí? No tendría sentido representarlo en un gráfico de línea porque no están conectados entre sí los productos. Entonces, y si queremos verlo ahí tipo ranking, es una buena idea usar un gráfico de Bien, barras. si vos estás ahí, yo después te aviso cuando te... Dale. Bien, entonces, vamos a crear un gráfico de barras en donde vamos a graficar la descripción del producto, que es el nombre del producto, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el valor a graficar? Las ventas. Bien, entonces fíjense que acá ya tengo, acá estamos, fíjense que elegimos un gráfico de barra 100% apilada. ¿Qué es lo bueno? No tenemos que destruir este gráfico y crear uno nuevo. Directamente cambiamos el tipo de gráfico. Perfecto, barras agrupadas. Acá tenemos
centenares de productos. Y acá lo que nos están pidiendo es ver el top 10 de productos con mayor importe de ventas. ¿Cómo hacemos para filtrar los primeros 10? Nos vamos a este panel lateral de filtros y ¿qué queremos filtrar? Tenemos dos opciones, o filtramos los productos o filtramos el importe. No, queremos filtrar productos. Queremos ver solamente los 10 más vendidos. Entonces, acá en tipo de filtro, justo tenemos esta opción que dice Top N y nos vamos a ver acá le elegimos la cantidad del top. Queremos el top 10, pero todavía no hace nada porque tenemos que decir top 10 de qué. Y ahí le arrastramos este top 10 de ventas. Fíjense que acá ya lo muestra. Aplicamos el filtro y ahora nuestro gráfico muestra los 10 productos más vendidos. Y siempre cuando nos posicionamos arriba, por eso son gráficos interactivos también, cuando nos posicionamos arriba nos va a mostrar mayor información. Entonces, por ejemplo, acá nos dice la descripción del producto y el total de las ventas. Bueno, ya estamos ahí bastante avanzados con lo que nos habían pedido, pero algo que siempre hacen falta y piden los usuarios son filtros para poder filtrar por año, ¿sí? Acá entre el 2010 y el 2014 yo puedo querer ver un determinado año y los indicadores y gráficos para un determinado año. Entonces nos vamos a ir a crear filtros o segmentadores, como le llaman en Power BI, es este simbolito de acá, ¿sí? Segmentación de datos. Y acá es tan fácil como arrastrar el campo que queremos filtrar. Yo creo que filtro de año va a ir seguro, número de años. Fíjense que acá me da esto como para elegir con un control deslizante los años a filtrar. La verdad que para que entren más filtros en este espacio, podemos elegir un tipo de filtro desplegable. ¿Cómo se hace esto? Siempre dijimos que en esta primera sección tenemos los datos, en esta segunda sección vamos a poder elegir el tipo de filtro acá. Ven que tenemos lista vertical, mosaico, menú desplegable, ¿sí? Fíjense que este es un formato de filtro que ocupa poco lugar y nos permite usarlo fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner varios de estos filtros con las categorías que queramos. Podemos querer filtrar por año, podemos querer filtrar por país. Fíjense que acá yo copié, pegué y vamos a filtrar por país, por ejemplo, por región, si se quiere. Fíjense que las regiones, bueno, hay países que noroeste, noreste, sureste, son regiones de Estados Unidos principalmente, que es el país líder en ventas, y los otros países no están divididos en región, pero bueno, podemos querer filtrar por región y podemos querer filtrar por categoría de producto, por ejemplo. Em, Categoría de producto. Y acá tenemos también para filtrar accesorios, bicicletas, componentes, desconocido y prenda. Bueno, estamos justos con el horario. No sé si pueden, quizás 15, 20 minutos más, creo que lo podemos terminar y se van a ir con una idea mucho más acabada. Por ahí es muy difícil concentrar en una hora esto, pero bueno, ahí me comentan cualquier cosa. Si no, siempre está la grabación. Los que se puedan quedar, estaría buenísimo porque van a ver que en un ratito ahí cambiamos esto y lo dejamos espectacular. Dale, Yago, perfecto, vamos, vamos. Bueno, genial. Bueno, tenemos los filtros. Entonces, fíjense ahora que cuando aplicamos los filtros, por ejemplo, filtramos para Estados Unidos, ya no está afectando todos estos gráficos. Acá obviamente vamos a ver solo Estados Unidos, las ventas anuales van a ser para Estados Unidos,
esta participación va a ser para Estados Unidos. Entonces, acá ya el usuario tiene un poder enorme porque puede ver, por ejemplo, si hay un gerente por país, cada gerente puede ver su tablero y reciclarlo, digamos. La persona a cargo en Canadá solo ve los datos de Canadá, ¿sí? No tiene que ver los datos del resto de la compañía y es solamente un filtro, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos nuestro panel de filtros. No lo puedo Ya seleccionar hago para una mover. consulta. Sí, Con el ejemplo que acabas de dar, si estoy en una región, ¿tengo sí. acceso a los datos que dan origen al tablero para decir por ahí si casualmente detecto un error? Bien, sí, hay una forma, hay como que crear una página de detalles, ¿sí? Ahí si quieren lo vemos hacia el final, los que se puedan quedar, lo vemos, pero sí, por ejemplo, dentro de un país, vos podés, si ya creaste una tabla de detalles, hacer clic derecho y te da una opción de ir a ver los detalles. Y ahí te vas directo a los detalles de ese país, por ejemplo. No sé si él venía por Sí, ahí la sí, sí, pregunta, sí, sí, pero sí, 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 perfecto. se puede, se puede. Espero que nos dé el tiempo. Bueno, con esos filtros quizás estamos. Fíjense una cosa, en el filtro de año tenemos desde el 2005 hasta 2014, siendo que las ventas van del 2010 al 2014. ¿Por qué? Porque acá estamos tomando el dato de la tabla de fechas y esto está mostrando las fechas para las que hay venta. Entonces, si quieren, para aliviarle la vida a las personas que usan este reporte, se pueden aplicar filtros a todas las páginas. O, por ejemplo, por esto que les decía, si este reporte lo queremos compartir con distintas gerencias, le creamos una página a cada gerencia y, pero filtrada ya toda la página. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner en este panel de filtros, se aplica, es como funciona igual que estos filtros, pero se aplica a todo. Entonces, vamos a filtrar para esta página número de año que sea mayor o igual que 2010, por ejemplo, que es para los datos que tenemos venta. Y fíjense que una vez que aplico este filtro, ya me restringe la cantidad de años a filtrar, porque tiene más sentido esto que lo que veíamos antes. Así que bueno, este panel de filtro funciona igual que estos filtros, pero cuando se publica el reporte, estos se pueden esconder a los usuarios, entonces ahí eso ya en el desarrollador del tablero. Bien, bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahí voy a repasar unas notas que tenía, a ver qué más se puede hacer. Em, bueno, básicamente la estructura del reporte está, las preguntas que había hecho el negocio están. Hay algunas cosas que tenía anotadas, quizás no sé si nos va a dar el tiempo, pero bueno, la verdad que está funcional este reporte, pero podemos agregarle ahí una capa de diseño mucho mejor, que es con un fondo que hayamos diseñado antes. Lo más normal es cuando uno va a hacer un tablero, primero arma un boceto o mockup que se llama, en donde estructura sin los datos el tablero. Entonces lo presenta al usuario o cliente, le dice, mira, yo te voy a armar un tablero que va a tener una evolución anual de venta, una participación por categoría, y se hacen en la herramienta de diseño que más les guste, en PowerPoint, en Canva, en Figma, en donde quieran. Entonces lo que vamos a hacer acá es aprovechar ese diseño que seguramente traíamos del mockup para el fondo, con ya un poco los colores de la empresa. Se puede agregar cualquier fondo a esta página. Yo ahí en la carpeta del Drive le dejé un fondo para que el que lo quiera usar. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a fondo de lienzo, acá donde dice imagen, le damos a examinar. Ustedes si ya tienen descargado el fondo que les mandé, lo hice en PowerPoint, también está el PowerPoint, y lo exporté como SVG, que es un formato que no pierde calidad. Está bueno este formato porque si se va a estirar o no la imagen, lo hice en PowerPoint, lo exporté en SVG y ahora lo vamos a poner como fondo de nuestro lienzo. ¿Por qué no vemos nada? Porque está con la transparencia al 100%, ¿sí? Entonces ahí fíjense que le bajamos la transparencia y tenemos este
tablero ejecutivo con este diseño que armamos. Obviamente tenemos que ajustarlo porque, ¿saben qué? Creo que voy a abrir para que vean el diseño solo. Bien, acá está. Fíjense, este es el diseño que armé. La idea es que acá ubiquemos todos los objetos visuales que creamos y se va a ver muchísimo mejor, obviamente, que con ese fondo blanco, ¿sí? Entonces, volvemos al tablero y lo que tenemos que hacer es ubicar esta tarjeta. Cuando es el mismo tipo de objeto, lo podemos modificar el tamaño, podemos hacer una selección múltiple y editamos todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces acá agarro todas las tarjetas. Fíjense que si yo agarro un gráfico de este de Dona, ya no puedo hacer nada. Pero si marco solo tarjetas, puedo modificar todas las tarjetas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle el alto y el ancho para que me entren ahí en este patrón que tenías. 200 por un poquito más puede ir. 210. Bien, ahí lo ubicamos. Como ya tenemos un fondo blanco, le vamos a borrar apagar el fondo, ¿sí? Y de paso también tenemos para ver. Ah, había dispuesto para crear cuatro. Bueno, si quieren, volamos los costos y mantenemos estos cuatro KPI para mostrar acá en el tablero. Entonces, tenemos total de ventas. Si queremos verlo, porque a veces esto no es tan intuitivo, 29,36 mil, no, a veces es más fácil ver un número grande que ver esa abreviación. Todas estas cosas se pueden cambiar, ¿sí? Por ejemplo, acá, en valor de globo, mostrar unidades, ninguno. Entonces decimales, cero. Listo, ahí está. Y fíjense que incluso acá en el total de unidades no tengo separador de miles. Siempre podemos cambiar el formato de la medida, ¿sí? Está como número entero, lo cambio a este formato, le pongo cero decimales y ya tenemos ahí total de ventas, total de unidades vendidas, margen de ganancia, este lead time o tiempo de entrega, los filtros, lo vamos a ubicar por acá. Bueno, lo mismo, hacemos lo mismo con el resto, más o menos los ubicamos en el espacio que teníamos pensado asignarle a cada objeto para que quede mejor. Siempre le apagamos el fondo y, y ya tenemos ahí un tablero bastante más bonito que teníamos recién y no fue más que un par de minutos de disponer los objetos en PowerPoint y exportar este fondo. Algo que está muy bueno es un botón para apagar todos los filtros, porque uno si se pone a elegir, no sé, filtra un año, filtra un país, filtra una región, y después querés apagar los filtros, tenés que ir uno por uno, y es bastante tedioso. Por suerte viene esta opción de incluir un botón para borrar todos los filtros, lo dejamos por acá. Em, y bueno, fíjense qué buena pinta tiene. Ah, lo vamos a probar, ¿sí? Lo aprieto, borro todos los filtros y puedo ver em, sola sin filtrar nada. Otra vez tengo que volver a filtrar. Fíjense que algo que está bastante flojo acá es los nombres, ¿sí? Número de año. Todo esto se puede cambiar. Ahora por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero bueno, ustedes ahí lo pueden cambiar desde acá, por ejemplo, en el nombre de la medida, en el objeto, lo pueden cambiar. ¿Sí? Lo mismo, año, descripción de país. Fíjense acá lo mismo en este eje X, número de año. La verdad es que no me ayuda a nada, no me aporta nada. Entonces directamente le puedo apagar el título al eje, ¿sí? Ya dice total de ventas fíjense acá qué feo está este título, total de ventas por número de año. También podemos cambiar el título. Podemos ponerle evolución, evolución, ventas. ¿Sí? Bueno, y ahí ya esa parte
de diseño les va a quedar a ustedes de tarea. Yo de todas formas voy a subir este tablero ya más terminado por si a alguien le sirve de idea, pero bueno, ahí fíjense que ya tenemos. Algo importante es que por eso también se llaman tableros interactivos, es que si yo aprieto cualquier elemento del gráfico, me va a funcionar como un filtro. Por ejemplo, si estamos acá y aprieto bicicleta, ya sea acá o incluso en la leyenda, me filtra para bicicleta. Esto tiene el mismo efecto que agarrar en el filtro de categoría y tildar bicicleta. Bueno, o debería. ¿Por qué? Porque acá está la interacción entre objetos también. Fíjense que acá, cuando filtro bicicleta, me está mostrando, me está resaltando la parte de bicicletas en este gráfico y acá me está filtrando por bicicleta. ¿Cómo puedo cambiar esto si quisiera, si quisiera que reaccione distinto? Hay una opción de em, interacción, ahí la vamos a encontrar en ver. Perdón, no hacía falta ir a ninguna opción. Cuando estamos acá, por ejemplo, apretamos en este botón. Uy, no, estaría. No encuentro la interacción. Dame un momento. Editar interacciones. Acá está. Cuando uno hace clic acá en selecciona un objeto, va a editar interacciones, les da tres opciones. Puede ser ninguno, resaltar o filtro. ¿Qué significa? Ahora está, fíjense que acá está puesto en resaltar, pero podemos estar en la opción de filtro. Entonces, cuando filtro este objeto, a este lo filtra. ¿Y qué efecto tiene? Si agarro y pongo bicicleta, me está mostrando ahora solo para bicicletas por país. No me está mostrando este resaltado de antes, que era quizá bastante malo a mi parecer. Si yo quiero filtro bicicleta, decime solamente qué bicicletas, cuántas bicicletas vendí por país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo mismo. Si este se llama evolución de venta y yo filtro un año, ¿dónde está la evolución? Acá se pierde. ¿Qué puedo hacer para seguir viendo la evolución? Lo mismo. Acá digo que ninguno. Entonces, cuando yo filtro año, no me afecta este gráfico. Y fíjense que ahí podemos personalizar mucho más nuestro tablero, justamente configurando esta interacción entre objetos, ¿sí? Em, bueno, tenía algunas cositas más ahí, pero me parece que por cuestiones de tiempo, si les parece, lo dejamos hasta acá. Sería bueno si tienen algunas preguntas. em, pero bueno, como les digo, hay un montón de cosas para arreglar, no nos va a dar el tiempo, pero creo que en un ratito, fíjense, en una hora, nos hemos llevado un tablero que es bastante funcional y responde un montón de preguntas que antes quizás tomaban horas de hacer Excel a mano, etcétera, y ahora es mucho más fácil. Algo importante que está bueno es que podemos cambiar, configurar la paleta de colores, que como verán acá no está lejos de verse bien. Hay un montón de paletas preestablecidas ahí en Power BI y que pueden cambiar, ¿sí? Pueden ir eligiendo hasta alguna que les guste. Esta la verdad que se veía bastante bien, un poco ahí saturado de amarillo, pero está bueno. Incluso después pueden cambiar determinado color, ¿sí? Si eligen uno y le ponen personalizar tema actual, en donde siempre estaba este amarillo clarito, ahora yo quiero que sea un color mucho más fuerte y lo puedo cambiar acá y, bueno, no encuentro ninguno que esté bien, pero lo puedo cambiar acá y se va a cambiar para todos los objetos que usaban ese color clarito, ¿sí? Entonces, bueno, eso la verdad vamos a deshacer porque estaba mejor antes. La verdad que está bueno y también fíjense que se ve un poquito mejor esto, la verdad, que lo que veíamos recién. Bueno, eso es lo que tenía un poco pensado para hoy. Como les digo, el tiempo es re poquito y esto es infinito lo que se puede hacer. Sí, algo importante que mencionaron recién
es que las tablas son clave cuando uno está haciendo un tablero. ¿Por qué? Porque se pueden exportar datos y porque al final cuando hay un problema y hay que ir al detalle, una tabla es lo más importante que podemos tener. Vamos a agarrar otra página, les muestro solamente los objetos de tabla que hay, que son la tabla y la matriz. La matriz se parece bastante a las tablas dinámicas de Excel y las tablas son tablas con campos. Entonces, si quieren para que no tarde tanto, uy, ahí me tira pata. Vamos a crear una tabla. En 2 minutos le ponemos un filtro para limitar un poco los datos. Le vamos a poner un filtro por país para Alemania, cualquier cosa. Y acá en la tabla hacemos lo de siempre, arrastrarle todos los campos que queramos mostrar, ¿sí? ¿Qué queremos mostrar? Y acá ya podemos tener el nivel de detalle que queramos. Entonces, el, por ejemplo, a ver acá, vamos a ir armando una tabla de detalle. El número de orden puede ser importante. La fecha, fecha de la orden. Fíjense que vamos arrastrando campo y se van creando columnas. Siempre cuando algo no nos gusta, el formato, por ejemplo acá, agarramos el campo y le cambiamos el formato, día, mes, año. Bueno, ahí se está cambiando. Fecha de la orden, el nombre del cliente, por ejemplo, que tenemos, fíjense acá, primer nombre. Fíjense que acá tenemos primer nombre y apellido por separado, lo cual suele ser bastante molesto. Lo mejor, lo más lógico sería tener en un campo juntos el nombre y el apellido. Si quieren, ahí les queda de tarea crear una columna calculada con el nombre más el apellido. Lo bueno es que ahora con la inteligencia artificial, cualquier duda que se tenga, la verdad es que se puede preguntar y te va a dar una respuesta. Si quieren, nada, 2 minutos más y les muestro cómo le preguntaría yo acá a la inteligencia artificial para crear esta columna. Entonces le pongo, quiero crear una columna calculada en Power BI con DAX, porque también podemos unir esta columna de nombre y apellido en Power Query, que usa el lenguaje M, pero como lo vamos a hacer con una columna calculada, le aclaramos esto a la inteligencia artificial. Quiero crear una columna calculada en Power BI con DAX para unir la columna nombre, nombre y la de apellido separados por un espacio, porque si no me va a dar nombre y apellido todo junto. Le pregunto a ChatGPT y me dice, podés hacerlo con una columna calculada de esta manera. Bueno, si quieren la probamos y ya con esto cerramos. Copiamos esa fórmula. Nos vamos a cliente, nueva columna. Ahí está pensando. Pegamos esta fórmula, obviamente la tenemos que adaptar, ¿sí? Si no, tendríamos que haber sido mucho más claro en el prompt con el nombre de los campos. Pero queremos que primer nombre y, fíjense en qué raro estaba este nombre, y apellidos, listo. Adaptamos a nuestro caso puntual esta columna que nos ayudó ChatGPT a generar y vamos a ver qué tal se ve. Nombre completo. Fíjense que ya tenemos el nombre y el apellido, creamos esta columna y no lo sabíamos hacer, pero bueno, la inteligencia artificial está para eso, ¿sí? Para responder preguntas, pero siempre que las preguntas sean buenas. Si le preguntamos cualquier cosa, quizás era más difícil que nos ayude. Em, bueno, y como les decía, acá
estas tablas de detalle son súper importantes porque les permiten exportar estos datos a un archivo de Excel y después hacer análisis más detallados o más puntuales que no se satisfacen con el reporte en Excel, ¿sí? Bueno, espero no haberlos bombardeado mucho. Si tienen preguntas, no hay problema, pueden hacerlas ahora. Si no, están ahí las vías de contacto. Yo me comprometo a subirles ahora mismo, en un ratito, a la carpeta ahí compartida, un archivo .pbx, que es el formato que tienen los reportes de Power BI Desktop, para que le sirva ahí cómo quedaría un poco más terminado este diseño, con los títulos cambiados, con que todo sea más legible para el usuario. No podemos usar algo que diga des región en vez de región, ¿sí? No cuesta nada y la idea es siempre tener información valiosa y si está presentada de la forma correcta y estéticamente mejor, es mucho más fácil entenderla y da más ganas de ponerse a ver el reporte, es la verdad. Así que bueno, nada, muchas gracias y espero ahí si hay alguna preguntita ahora. No, muchísimas gracias a vos. Clarito, excelente la exposición. Bueno, qué bueno, muchas Brillante, gracias. realmente muchas gracias y yo creo que con el video, para repasarla, porque al principio intenté seguirte, pero no, es imposible con esa Sí, velocidad. Conocer la herramienta, no, no, yo calculo que en el repaso voy a lograr algo parecido a eso. Pero muchas seguro, gracias, está muy seguro bueno. que sí. Bueno, muchas gracias y nada, les pido disculpas por la velocidad. Sé No, que no, lo excelente, ideal brillante. sería que podamos interactuar más, que hagan las preguntas mientras estamos desarrollando, pero bueno, ya nos pasamos casi media hora, pero logramos ahí tener algo No, valioso y lo pueden ver ahí de vuelta en el video, es lo bueno. espectacular, muchas gracias. No, excelente, ya, la verdad que en el poco tiempo, bueno, lo hace sencillo, pero bueno, porque es un experto, pero la verdad que en poco tiempo se mostró el contexto y bueno, y cómo se desarrolla un dashboard mediante unas tablas. Si quieren, después, bueno, vemos con Yao, podemos repetir alguna clase y con un poco más de tiempo para desarrollar algo. Vemos a ver con las fechas que nos quedan y con el video, como decía Elvio, que vayan practicando y bueno, ya hacer uno entre todos. El que quiere animarse a hacer algo y nos los envía y se lo vemos, también está la alternativa, así que bueno, eh, estamos para colaborar. Así que bueno, Yago, muchas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta esta hora por acompañarnos. Y bueno, nada, nos vemos el próximo miércoles, que va a ser una charla más de sostenibilidad y datos y va a estar muy interesante. Así que bueno, Yago, muchas gracias por el tiempo y gracias a todos. Bueno, muchísimas Abrazo. gracias. Ahí quedamos atentos entonces a cualquier pregunta. Que terminen bien la semana.